Buenos días amigos de la Cámara de Comercio Británica en México. Este es un webinar que forma parte de una serie de webinars que se implementaron para analizar el sistema regulatorio en materia de salud en México. En este caso contamos con y tenemos el honor de que Maribel Ramírez Coronel, una profesional del periodismo enfocada en los temas de salud, nos va a platicar un poco acerca de las observaciones que ha hecho y de los artículos que publicó el 4 de abril y el 21 de abril. En el primero abordó el tema relacionado con la política global y el financiamiento en materia de salud, y en el segundo las 10 propuestas macro de la Asociación Mexicana de la Industria de Dispositivos Médicos, que se llama AMID. En ese contexto le queremos decir que la industria británica está preocupada por el sistema regulatorio en México, pues se trata de un tema que puede contribuir a la mejora de los servicios de salud. Realmente la parte económica y regulatoria tienen un gran problema. Hay una disparidad notoria entre lo que gastan en salud los países desarrollados o industrializados respecto de los países que están en desarrollo o de menores ingresos. Pero también hay una disparidad en la participación ciudadana en el proceso de creación de leyes y reglamentos relacionados con la salud. Eso pone en riesgo la veracidad de las determinaciones sobre los principios de seguridad, calidad y eficacia, tanto de los medicamentos como de los dispositivos médicos. Y en este caso queremos ver la posibilidad de que la industria se involucre más en este tipo de situaciones. Y le comenzamos preguntando a Maribel, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de la Organización Mundial de la Salud en la regulación y coordinación de los desafíos de salud global? Sí, hola, un gusto, René. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues encantada porque, digamos, el tema de salud ahora se ha convertido en primordial, en vital, crucial para toda la humanidad, sobre todo en una época post-pandemia. Y pues tenemos que aprender las lecciones, ¿verdad? Después de que vivimos esa experiencia que nos hizo ver que la salud está por encima de todo. Y a partir de ahí se deriva todo lo demás, ¿verdad? Y en torno a tu pregunta de el papel o el rol que está jugando la OMS, a ver, se entiende que la Organización Mundial de la Salud es la rectora internacional de las políticas de salud o del rumbo que deben seguir las decisiones en la cobertura de salud de los seres humanos, ¿no? De nosotros como especie para cuidarnos, para sobrevivir y para estar en convivencia y en armonía y seguir pues, siendo una población que aporte, bueno, como humanidad que nos retribuyamos y sigamos viviendo, elevando la esperanza de vida, que sí ha sido así, y en general viendo cómo mejorar los indicadores, los parámetros que marcan nuestro bienestar. Pero la pandemia claramente fue un tropiezo fuerte que vivimos y que yo veo que estamos en un reacomodo en todos los sentidos, al interior de los países, de las regiones y del sistema mundial de la salud, porque el propio rol de la OMS fue muy cuestionado durante la pandemia. Hubo muchas críticas acerca de no solo del reparto de los insumos, que fue inequitativo en el mero momento de la crisis, de la emergencia sanitaria, que no nos poníamos de acuerdo, hubo desajustes, arrebatos, la, la, la angustia de los países y de los tomadores de decisiones de las economías por cubrir a su gente fue rebasada y sobrepasada por encima de cualquier acuerdo. En el momento en que las vacunas se estaban repartiendo, en el momento en que nos quedamos sin equipos de protección en México, lo vivimos clarísimamente en el sentido de que se pagaban sumas enormes. Las decisiones que se tomaron en los países, en el caso de México fue muy claro, de comprar a precio de oro respiradores, cubrebocas y cosas tan fundamentales o tan básicas, porque incluso hay países que las producía, como en nuestro caso, y terminamos comprándolas a sobreprecio. Hubo un desajuste y desorden y caos durante la pandemia, aun cuando se supone que había protocolos y reglas
y ya había habido en esta generación una experiencia de epidemia con influenza en el 2009 que nos tocó a México ser el iniciador, bueno, donde detonó ese brote. Ujú, No sirvió de nada para una pandemia del tamaño como fue la de COVID-19. Entonces, la OMS yo creo que está en un momento de recuperar o retomar, o más bien adquirir de verdad las riendas o la rectoría que se requiere, porque sí se requiere ujú, ese papel de un organismo multilateral que genere estrategias, que define el rumbo, que como se supone que lo ha hecho la OMS, pero como se vincula a una serie de discusiones geoeconómicas o geopolíticas, pugnas entre regiones y entre países, que si China, Estados Unidos, que si el lado de un lado o del otro, y pues los que nos quedamos en medios o los países sin menos recursos luego no tienen mucho poder de decisión y la OMS le toca darles voz. Entonces, creo que todavía ahorita estamos en una etapa post pandemia donde se supone que ya regresamos a la normalización o a la nueva normalidad en nuestra vida, pero en términos eh, regulatorios internacionales, creo que todavía no se termina de armar el nuevo acuerdo internacional de cómo nos vamos a poner de acuerdo, sobre todo para un escenario, un próximo escenario de una nueva pandemia, porque los especialistas, los epidemiólogos y los que saben del tema de salud nos lo advierten que no sabemos cuándo, pero sí puede venir una nueva pandemia, es altamente probable y hay quien dice que no es ni siquiera cuestionable, más bien es un hecho que va a venir, no sabemos cuándo y que hay que estar preparados. Entonces, en ese sentido, pues sí se tienen que definir esos acuerdos, pero que la OMS tenga ese rol, creo que no está completamente claro que tenga toda esa fuerza para que le hagan caso todos, todos los miembros, ¿no? Del mundo, los países. ya. Oye, y ya eh, yéndonos a lo que es la parte nacional, de alguna manera en la Asociación Mexicana de la Industria de Dispositivos Médicos tocaron en tu artículo publicado en el Financiero el día 21 de abril, El mencionaba economista del, dijo, del economista, este, ahí tocan el tema de 10 propuestas y en la décima hablan de la parte digital. Esa parte digital, la AMID, ¿cómo aborda la parte regulatoria? sí, es justamente apenas como país tenemos que discutirlo en forma y aterrizarlo en el andamiaje regulatorio, jurídico y para la toma de decisiones, porque justo ya, y como sabemos siempre, la regulación siempre va atrás, ¿no? De los hechos o de la operación o de las iniciativas, de los desarrollos, ¿no? De la industria y de las ofertas o productos, servicios que se ofrecen. En este caso, la salud digital va muy acelerada. Las tecnologías de la información incorporadas a la salud vienen con unas innovaciones impresionantes. Todas las empresas que están incursionando dentro del sector salud sin ser empresas de salud están ahí metidísimas. Ahí está Google, ahí está Apple, ahí está, em, eh, bueno, no solo las que tienen dispositivos médicos que ya conocemos, las grandes fabricantes o productoras de esos mega equipos carísimos de monitoreo, de diagnóstico, sino las startups incluso que ofrecen telemedicina o estas innovaciones que traen para monitoreo, wearables usables que ya los puedes vincular a distancia para hacerte prevenir un infarto o tomarte una serie de tus indicadores y de tus placas ya a través de dispositivos súper más pequeños, más accesibles. Viene una velocidad muy fuerte. Con Internet, el problema es que Internet todavía no está en nuestro país cubierto, no está bañado todo el país de señal todavía la señal de Internet para poder conectarte. Es parte de los retos, pero ya está en la realidad. En parte de los indicadores y de los datos que están saliendo es que casi el 90% de los mexicanos ya usamos un dispositivo, bueno, celular, smartphone, este celular
con acceso a Internet y a partir de ahí a todas las aplicaciones, ¿no? Entonces, dentro de los datos, porque recién antes de a mí, bueno, en los mismos días más o menos, el Ujú. estudio de a mí de la Asociación de Dispositivos Médicos salió hace unos meses. Yo apenas la guardé, pero es muy completo y sí habla en forma integral acerca de lo que hay que prepararnos para generar ese andamiaje y esa estructura para que en un buen contexto se opere todo estas nuevas tecnologías. La telemedicina, el expediente clínico, habla de un capítulo específico de estos dos rubros y de todo el potencial que tienen para cerrar la brecha, esa brecha de desigualdad que tenemos tan clara en nuestro país, tan evidente y tan injusta y tan terrible, tan triste, que es el tipo de mexicano, el nivel de acceso que tienes, en función del nivel de acceso que tienes a la salud, es el que te hace el nivel de mexicano, es una tragedia lo que vivimos. Y lo que plantea la AMIR en su documento es que es una gran oportunidad el acceso, el que cada vez se haga más accesible la tecnología y todo lo que es salud digital y con todas esas intersecciones que vienen para democratizar el acceso de la atención médica. Entonces, eso plantea un escenario sensacional de oportunidad para que como los que definen las políticas, legisladores, autoridades y eso, le den ese impulso. Y como parte de eso está una iniciativa de ley que se presentó el año pasado en la Cámara de Diputados y es la hora en que, pues ni siquiera decir que se sigue discutiendo, sino realmente no se ha empezado a discutir en forma para que bueno, entiendo que ya se discutió en la Comisión de Salud, pero no ha subido al Pleno para que sea votada y sea discutida ya entre todos, ¿no? Dentro de todo el legislativo y luego pase a senadores y eso. Y ya sabemos que es un proceso largo, entonces ojalá y alcancen el Poder Legislativo a sacarla adelante porque es vital que le den la prioridad. De verdad sería fabuloso porque es un empujón a que haya reglas claras, sobre todo para cosas tan esenciales como el expediente electrónico. Eso que significa que cada mexicano tengamos nuestro historial clínico que sea manipulable, no manipulable, ¿cómo se dice? Trazable, o sea, que lo podamos llevar a uno y a otro lado sin importar a qué institución vayamos, ¿no? Sino que esté como nuestro historial crediticio, que esté disponible para uno, pero también para a los servidores o prestadores de servicios médicos a los que queramos acceder. Entonces, esa transición todavía estamos por tenerla, pero sí es primordial lo de la ley. Y justamente hace poco también salió un estudio bastante interesante de Funsalud con otra agencia, con Agencia Central Media, que sacó una encuesta muy interesante sobre el uso de las plataformas sociales, o sea, las redes sociales y en general el Internet para los pacientes o para los usuarios de la salud. Y dieron datos súper interesantes, como por ejemplo, cuáles son las redes sociales más usadas en los temas de salud. Y es diferente a las redes sociales usadas en general en México, porque en México la más usada es WhatsApp, que ya sabemos porque es muy accesible y la parte de la mensajería que tenía más costo hace años, pues no la usábamos tanto, pero WhatsApp fue una herramienta pues muy accesible y con eso WhatsApp es la más usada en México. Pero en el caso, después le sigue Facebook y luego YouTube. Y en el caso de salud, hablando específicamente de temas de salud, es al revés. En primer lugar está YouTube, o sea, los pacientes o las gente, sí, pacientes, porque la encuesta fue en pacientes, qué red o qué plataforma usan más para hacer búsqueda de temas de salud. Curiosamente es YouTube y luego le sigue Facebook y luego WhatsApp. Entonces, está bastante interesante, ¿no? Porque no es lo mismo, no van alineadas las redes sociales con en general, otro tipo de temas en términos comparativamente con los temas de salud. Entonces, información está saliendo, pero sí la parte regulatoria y el andamiaje jurídico es imprescindible que ya se arranque y ojalá y le den la prioridad los legisladores. En esta misma pregunta, ¿qué tanto, en tu experiencia, qué tanto participa la sociedad, las universidades, que sería la parte académica, pero qué tanto participa la industria? Ahora, participa, la escuchan, la entienden los legisladores, los que hacen este tipo de reglas. De que participan, sí participan, por supuesto, y sí buscan incidir
las diferentes asociaciones, las cámaras, y yo veo en los últimos años cada vez más organizadas, cada vez más sostenidas, con estrategias, y que sí, buscan incidir, pero pues en este sexenio en particular les ha costado mucho trabajo, pero no es un, Ujú. en general a la industria, ¿no? Ya sabemos que al sector privado en esta administración estuvo estigmatizado y más bien le costó trabajo acercarse, ya ni siquiera sentarse, sino tocar la puerta, ¿no? Que les abrían las puertas ha sido una curva larga y media tortuosa, digo, desde donde yo lo he alcanzado a ver. Allá ahorita en estos últimos, del año pasado para acá, ya en particular en la industria de la salud, ya hubo menos esa cerrazón, ¿no? De parte de la autoridad. Hablando de la autoridad del gobierno y esto del poder ejecutivo. De parte del legislativo yo creo que no hubo tanto esa cerrazón, pero al mismo tiempo, pues como van ligadas los poderes, entonces yo creo que hubo menos, no sé, habría que checarlo, qué tanta avance tuvo en las necesidades de actualizar las leyes o las normas. Al contrario, hubo, pues yo incluso diría como ataques de retroceder, ¿no? Ahí está el caso de las NOMS, de que el subsecretario Hugo López Gatell intentó echar atrás 36 normas oficiales mexicanas que son vitales para Cierto. áreas muy, muy importantes, pero hubo una batalla mediática muy fuerte y se trató de defender y es la hora que no las han eliminado como querían. Ya está a punto de terminarse esta administración, yo dudo que logren concretarlo. Ese tipo de cosas de que se querían tomar medidas a rajatabla para hacer a un lado ciertas regulaciones, yo creo que es parte de lo que vivió también el sector salud y en particular los legisladores. Ya sabemos que la pugna política, pues, era y se ideologizó mucho las discusiones y realmente las posiciones más congruentes o más informadas y de los legisladores más preparados, o por lo menos yo entendería más conscientes o más conocedores de la industria, no estaban del lado del equipo gobernante. Entonces, normalmente las iniciativas que entraron, pues no pasaron, ¿no? Se quedaron. Pero ya al final se está suavizando esta situación y ya hay más participación de toda la sociedad, porque estamos hablando de un país que nos decimos democrático, ¿no? Donde toda la sociedad, todos los sectores de la sociedad deben de participar para la creación de ese tipo de reglas, ¿no? Exacto, sí. Sí, yo veo como que este sexenio fue una curva de aprendizaje para un sector que estaba como rezagado y que entendemos que hacia adelante tendría ya que tener una visión más abierta, ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué le recomendarías a la industria británica para incentivar su inversión en México en materia de salud? Em, a ver, en principio sí considero, ahora sí que siendo una revisión muy somera acerca de las grandes empresas británicas en México, me llama un poco la atención que no haya más representantes del sector salud fuertes. Digamos, sí hay algunos, ¿no? En particular, bueno, la farmacéutica AstraZeneca y haciendo un recuento ahí junto contigo, que el hospital ABC, que tiene una ascendencia británica, empresas tan importantes como Reckitt, que es de dispositivos médicos. Evidentemente hay empresas emblemáticas, pero seguramente hay muchas otras que no han incluso todavía incursionado en el mercado mexicano, sabiendo que tenemos nosotros una posición estratégica y que somos un mercado con un área de oportunidad enorme en el ámbito de salud. Estamos todavía tenemos mucho por hacer. Entonces, la parte de la estructura desordenada del gasto de bolsillo, que tristemente es prácticamente la mitad de lo que gastamos los mexicanos, de toda la inversión en salud, la mitad está hecha, la aportamos nosotros, las familias, de nuestro propio bolsillo en forma más costosa, más ineficiente, y es uno de los retos fuertes que tenemos. Pero al mismo tiempo, eso ha impulsado una demanda muy fuerte en el sector privado. Entonces, sí, una reestructura de la infraestructura de salud, que siempre ha sido muy fuerte del lado público y de unas décadas para acá se ha fortalecido también mucho el sector privado. Entonces, yo creo que Gran Bretaña es una economía que tiene mucho que aportar a México, que tendría mucho que enriquecernos con su inversión, si vienen más empresas que conozcan, que les interese conocer o poner un pie
en principio poner un pie para conocer este mercado. Yo pienso que luego nos ven algunos países como muy complejos, pero sí lo somos. Nuestro sistema de salud es muy complejo porque es súper fragmentado el público, súper desvinculado o la cadena de insumo rota en el caso del privado, pero al mismo tiempo con una población, por ejemplo, para invertir en investigación, somos una población con unas enfermedades masivas, epidemias varias, obesidad, sobrepeso y hipertensión, una necesidad de atención en muchos rubros en la parte de salud, en el bienestar, digo, en las áreas de envejecimiento. Somos una población en una transición demográfica muy acelerada, donde estamos creciendo, el segmento de las personas mayores estamos creciendo muy fuerte, mucho más acelerado que le sucedió a Europa, entonces los vamos a alcanzar muy prontamente. Entonces, ellos ya pasaron por esa transición, ya saben las necesidades que tenemos y los problemas de salud mental que pues los sufrimos en todo el mundo, pero nosotros con una población todavía joven o fuerte que está sufriendo eso y con una demanda de eso, que no tenemos suficiente cobertura y atención, no digamos del lado público, del propio sector privado todavía hay mucha falta de carencia de oferta, es insuficiente en muchos aspectos. En la propia parte de formación, en la formación de especialistas, tenemos una necesidad, por ejemplo, hay pocas universidades con hospitales vinculados, universidades hospital. Gran Bretaña tiene muy claro igual que Estados Unidos y otros países más que tienen ese camino muy fabricado, muy estructurado y más armado. Ese tipo de aportaciones para México serían valiosísimas, que pusieran y que vieran las necesidades tan grandes que tenemos como país, y eso implica áreas de oportunidad en términos de inversión hacia adelante. Sería fabuloso. Yo creo que es un poquito más de interacción y ustedes están haciendo esa gran labor para que nos conozcan un poco más y hacer esas sinergias. En ese sentido, yo veo que hay otros países europeos que han hecho más esa cercanía o esa interacción o esa búsqueda. No sé si pueda hablar de otros países europeos, pero por ejemplo, el caso de Francia es muy claro. La vinculación Francia con México en el área de salud, en algún momento hicieron una tarea muy intensa y ahorita hay unas vinculaciones muy fuertes, tanto de empresas como de los gobiernos, ¿no? Digo, en ese sexenio se detuvo un poco, pero hay otros gobiernos europeos que están, Alemania misma, veo que luego también hace muchos esfuerzos interesantes, siendo que Alemania es mucho más lejana o en términos de lengua y de muchas cosas, ¿no? Entonces sí, de pronto creo que Gran Bretaña pareciera más lejana en el área de salud y hay muchas áreas de oportunidad que podrían aprovecharse mejor. Pues me queda claro que cada vez me sorprendes más y tienes una visión muy amplia de los temas de salud. Yo en mi caso, pues nada más estoy enfocado a la parte de licitaciones, de dispositivos médicos y medicamentos, y me toca verlos en ese momento. Pero tú estás involucrada desde el punto de vista mucho más industrial general, tienes mucho más claro el concepto de la salud. Y cuéntame, porque yo creo que las empresas están interesadas en saber cuántos años tienes en este rubro. Ah, no, bueno, es que sí, ya es que yo me especialicé primero en periodismo financiero y económico. Me Ok. tocó banca, hacienda, el sector fiscal y la bolsa de valores y eso. Y después ya a partir del 2004 ya empecé a descubrir el mundo de la salud y fue para mí una ventana aparte. Y ya hice después una maestría en administración en sistemas de salud. Entonces, a estas alturas pienso que mi combinación o mi perfil es de una periodista especializada en industria de la salud, yo digo salud pública y economía de la salud. Entonces combino un poco el conocimiento financiero con mi conocimiento ahora, mi trayectoria en el sector salud, que se me hace súper apasionante, porque cada ventanita que abres es un mundo aparte de verdad y pues me toca hablar con muchos expertos catedráticos que me dan verdaderas cátedras, los directivos y eso, entonces me permite tener pues una especialidad y ir tocando de cerca el sector. Muchas gracias, René. Bueno, pero por tus artículos veo que vas al campo, o sea, no te limitas a la teoría, ni te limitas al sector público, vas al campo a ver qué es lo que está pasando en materia de salud. Y eso le va a interesar mucho a las empresas británicas. ¿Dónde te pueden contactar o dónde te pueden seguir? Ay, claro que sí, muchas gracias, René. Bueno, pues como mi trabajo es público, ya si me buscan como Maribel Ramírez Coronel, aparecen mis publicaciones. Yo publico una columna el lunes y miércoles que se llama Salud y Negocios en el periódico El Economista.
en la sección empresas y estoy en redes sociales, en Twitter, así se llama mi tweetline como Salud y Negocios o Economía y Salud, Maribel R. Coronel, o sea, en Twitter, @Maribel R. Coronel. También estoy en LinkedIn como Maribel Ramírez Coronel. Y pues ahí están, en mis publicaciones siempre se publica mi correo, que es maribel.coronel@eleconomista.mx. Ahí estoy a sus órdenes y soy súper abierta. En LinkedIn también contesto, trato. Pero pues sí, ahí estoy a la orden. Muchísimas gracias, René. Por tu experiencia, ¿también das consultas, consultoría? Sí, sí, claro, sí. Y pláticas y conferencias, digamos, finalmente sí, como especialista, y pues estoy todos los días en estos temas, me permite tener una visión y también como al mismo tiempo constantemente me estoy actualizando porque me obligo por la búsqueda de la información y aparte, a su vez, los emisores de información me buscan para difundir. Entonces ahí hago luego esa interacción y sí, sí, claro, doy consultorías, asesorías y conferencias y pláticas. Ah, Pues se me hace que las empresas británicas sí te van a buscar. ay, yo Y encantada. vaya, les recomiendo mucho que hablen con Maribel. La verdad que una excelente persona, una excelente periodista, siempre, siempre muy metida en sus análisis. Y entonces, con esto terminamos y estamos y seguimos en contacto para una próxima reunión. Ay, muchas gracias, René. Gracias por la invitación, por este espacio y por la promoción. No vaya, gracias en este caso a la Cámara de Comercio Británica en México, Xochitl Morales, a Vanessa, la directora de la Cámara. Y vaya, pues seguimos en contacto y nos reunimos para seguir platicando de esto. Muchas gracias, quedamos a Claro la que hora. sí. Igualmente. Saludos a todos. Hasta luego.